No, yo creo que ya esta Amén, fue. ya. Ya esta fue. Listo, hagámosle. Listo. Gracias. Ay, no, qué pena. ¿Listo? Vale, Listo, arranquemos. ahora sí. Ok. Bueno, buenas noches. El día de hoy, grupo que estamos integrados por María Paula Vigoya, María José Vega, Rafael Valverde, Pablo Santos, Alexandre Gaimán y Mariana García. Vamos a hablar sobre la integración vertical. Este es un tema que viene dirigido de lo que anteriormente dijeron nuestros compañeros sobre diversificación. Este es un tema que está anclado a este tema y sería consecuente a, que es la integración vertical. Y hoy en día las empresas pues enfrentan grandes desafíos de ser más competitivos y eficientes en mercados cada vez más exigentes. Y pues una de las estrategias más importantes para lograrlo es la integración vertical. Pero, ¿qué significa exactamente esto? Pues es lo que queremos responder con esta presentación. Bueno, vamos a hablar sobre el apartado 8.5 que nos recomendó el profesor y este empieza en que la integración vertical, la dirección estratégica y decisiones estructurales. Vamos a hablar sobre esto, vamos a darles ejemplos, vamos a mostrarles algunos videos para que se instruyan sobre el tema y esperamos que les agrade la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de cuál es la definición central. Y la integración vertical básicamente es una estrategia que le va a permitir a una empresa controlar más etapas de su cadena de valor sin tener que tercerizar. Esta puede ser hacia atrás, que se convierte en su propio proveedor, hacia adelante, que se convierte en su propio cliente y pues que no busca nuevos productos o mercados, sino una expansión más funcional. Quiere decir que esto no quiere incluir nuevos productos, solo fortalecer y ampliar las funciones actuales. Siguiente, por favor. Ahora tenemos dos tipos de integración vertical y es de las que estábamos hablando, que son hacia atrás y hacia adelante. Para entenderlas más, quiere decir que hacia atrás es cuando la empresa asume actividades que normalmente le está dando a un tercero o a un proveedor y esta se emplea para reducir costos, asegurar calidad de los insumos o garantizar una mejor logística. Y hacia adelante es que implica ser el cliente final, como anteriormente lo decíamos, o acercarse al cliente final, que quiere decir como abrir sus propias tiendas, plataformas, y esto simplemente lo que va a hacer es capturar aún más la experiencia del consumidor y básicamente es eso. Bueno, como bien el capítulo lo menciona o en el título lo menciona, vamos a hablar y el grosso modo de toda la información es la integración vertical. Y pues vamos a hacer una relación un poquito o una comparación un poquito con lo que es la integración horizontal. Cabe destacar que lo que es la integración vertical, como la imagen lo muestra, realmente es una integración hacia, como lo mencionaba también mi compañera, puede ser tanto hacia arriba y hacia abajo, que es como una forma de explicar en la cadena de producción uno cómo va tomando control de esa cadena de producción. Digamos que de cierta manera esa integración vertical lo que busca es agrupar en una solo un negocio, tiene que enfocarse siempre en solo un negocio o una unidad de negocio, y en esa unidad de negocio, que es el punto central donde uno se para, empieza a analizar de para atrás qué productos, qué elementos, qué actividades me permiten o yo debo tener control o sería lo más óptimo tener control para poder avanzar como optimizando o mejorando mis beneficios para llegar a lo que bien comenzamos, que es una gran ventaja competitiva que sea permanente en el tiempo. Entonces, estas actividades que son diferentes, que son de diferentes etapas en la cadena de valor,
que pueden ser la producción, la distribución, la venta, pues todo parte de cuál es la unidad de negocio en la que nos paramos. Y, por ejemplo, un ejemplo puede ser, no sé, hablábamos también un poquito de lo que es el caso, por ejemplo, de Nutresa. Nutresa se para como con Corral, siendo esa marca de venta, esa marca que se expone ante todos a nivel comercial, pero detrás de todo eso hay una materia prima que es conseguir todos los insumos, todo lo que tiene que ver con la carne, todo lo que tiene que ver. Entonces, ellos van para atrás y revisan de cierta manera como el poder tener control de esa cadena de valor. Eso les va a permitir también entender un poquito todos los aspectos y cómo en qué puntos puedo yo tomar control, o lo que más adelante va a hablar una compañera, que es la tercerización o el outsourcing. Entonces, bueno, es más que todo como entender ese encadenamiento de productos o productivo, y pues todo tiene que ver cómo seguir esa cadena en ese aspecto. En el caso horizontal no hablamos de manera vertical, sino bien como lo menciona, es en su misma jerarquía o en la misma o al mismo nivel. Entonces, si estamos hablando de una unidad de negocio o una línea de productos, tiene que ver como qué otras líneas de productos yo puedo llegar a alcanzar para poder avanzar en mi portafolio, por decirlo así, o también en mi propuesta de valor. Entonces, si partimos, por ejemplo, no sé, en una empresa como puede llegar a ser Alpina y que tiene solamente una unidad de negocio de yogur, puedo analizar, bueno, la leche, puedo analizar qué otros aspectos puedo ir analizando entre esas líneas de productos que tienen que ver, como él lo dice, que tienen que ser similares. Siguiente. Bueno, digamos que en el caso de integrar o subcontratar, pues bien, como lo que vamos a mencionar, también de cierta manera una de las opciones que uno puede tener o alternativas es no solo entender de pronto la posibilidad también de realizar una integración vertical, donde yo analizo toda mi producción, sino también en algunos casos puedo delegar estas actividades a otras empresas que tienen mucha más especialización, tienen mucha más eh, eh, control de cierta manera o experiencia en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, pues lo que podemos ver es que es ese tema de las ventajas. Esto que me permite reducir costos en cierta manera, porque por mi inexperiencia puedo terminar gastando más de lo que podría, la flexibilidad, si necesito hacer un cambio, si no me gusta este proveedor que me está entregando todas mis materias primas, puedo cambiar a otro. Si hay cambios a nivel gubernamental, puedo cambiar a otro, también puedo tener acceso a esa tecnología. Ellos están, como son tan especiales, tan especialistas en ese tema, pues ellos también tienen que estar renovándose, pues, si no, yo puedo cambiar de empresa. ¿Qué desventajas tengo o qué desventajas puede tener una empresa? Es la pérdida del control. No tengo control sobre toda mi línea de producción. Si algo pasa, no puedo hacer más que comentarlo y exponer que no, el producto no está de acuerdo, pero no tengo realmente un control de todas las cosas. Dependo de manera externa, dependo mucho de la calidad que ellos quieran entregarme en cierta medida, de los tiempos que ellos puedan tener, y pues obviamente las dificultades en el servicio pueden ser complejos y en muchos casos pues de pronto no pueden ser tan personalizados. No sé, digamos como bien lo mencionaba en el caso de Corral, si yo quiero una lechuga de tal manera, con tales especificaciones, ellos simplemente me pueden ofrecer esto normal, con una alta calidad y punto, pero eso mismo es para todos. Bueno, sigamos. Bueno, en los riesgos de la integración vertical, pues también se implican ciertos riesgos, ya que primero se requiere una inversión significativa entre nuevos activos, lo que puede aumentar pues bastante los costos iniciales de las empresas. Y también las nuevas unidades integradas no son tan rentables como el negocio principal, ya que puede reducir pues el margen general de la empresa. Y también pueden surgir choques culturales entre las áreas que antes operaban de forma independiente en las empresas. Por ejemplo, entre los equipos de producción, el retail, y también pues puede dificultar pues todo el tema de la coordinación y la eficiencia operativa de la empresa. Dale.
Como conclusiones clave, básicamente podemos aportar 4 cosas. La principal es que puede aportar control, calidad y sinergias, pero no siempre crea valor. Queda entender esto, de que el control que puedes tener es tangible, es palpable, pero tampoco es un 100% de control de lo que puedes tener. Así como le explicó mi compañero Pablo, básicamente en ese ejercicio de me gustaría una lechuga así, pues no la hay. Tenemos esta lechuga, obviamente con unos estándares de calidad ya predeterminados, pero no existe como ese, puedo cambiar esto por otra cosa, pero va de la mano con la calidad justamente de, en este caso, de la empresa. Y las sinergias es como la compatibilidad o la conectividad de que puedan tener las sedes. ¿A qué voy? De que si vas a un punto de corral en la 85 o vas a un punto de corral en Usaquén, la diferencia de producto a lo mejor puede variar, pero ya es de temas externos como de la cocina, de cuánto tiempo la persona, pero como tal de los productos, de lo que se vende, es básicamente la misma. Como segunda cosa, es que debe analizarse desde lo económico y lo estratégico. Desde lo económico, como lo pudimos ver, lleva una gran inversión, es cierto, pero asimismo también crea esa inversión de expansión que estratégicamente con puntos clave de pronto en una ciudad o en un país o hablando ya macroeconómicamente, hablando como de Latinoamérica, es, claro, en qué puntos estratégicos pongo mi modelo de negocio, ya sea de productos o servicios, justamente para abarcar o irrumpir el mercado o más fácil o de una forma más práctica. Como tercer cosa, el análisis de costos de transacción es clave para decidir. Por supuesto, porque estás tomando, o sea, se toma desde el punto de mando una decisión, pero si nos vamos a dar cuenta, ese punto o esa decisión que se tome, en el caso de que el corral es algo de hamburguesas, empezó siendo así, luego añadieron perros calientes y más cosas que han hecho. Pero claro, una vez se hace eso y que se tome la decisión, por ejemplo, se tomó la decisión en Brasil, entendiendo que el corral no está en Brasil, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético. Claro, en Brasil buscaron cómo tercerizar el buscar los panes, los productos de primera mano, las salchichas y ese tipo de cosas. Entonces, cuando quieres meter ese producto en Colombia, eso implicaría también revisar los costos, en cuánto puedo conseguir eso para que me lleguen al restaurante en Colombia. En este caso, pues, ¿cuáles empresas las podían suministrar? Zenú o muchas empresas más. Pero parte del hecho de cómo se consiguen las estrategias en un país o se toma la decisión, hay que ser muy puntual y muy cuidadoso porque va a ser algo que va a ser consecuente con los otros países. Entonces, ¿cómo adecuamos eso? Por eso es muy importante la decisión, es clave. Y como última, los casos como Cambridge y Carilion demuestran que es una mala integración puede generar pérdidas millonarias, como lo comenté anteriormente. El hecho, este tipo de modelo de negocio o este tipo se divide en 3 cosas. El análisis bueno que hagas antes de tomar la decisión. Una vez tomas la decisión y una vez se comparte y se pueda, en verdad, se pueda aplicar esa decisión. Porque estamos metiéndonos en un mercado donde no sabemos, claro, tú haces tus análisis previos antes de lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, pero de la mano con eso tienes que tener una vista muy macro para ver cómo eso va a afectar, porque si tomas decisiones negativas o juegas con otros puntos de control, pues básicamente la empresa se te puede venir abajo sin ningún problema. A continuación vamos a mostrar como un video sobre integración vertical que hace como un poco resumen de cómo es el proceso y cómo se lleva. La integración vertical, ya que es un concepto que yo cuando estaba en el instituto y estudiaba el mundo de la empresa veía que hay. En este vídeo quiero comentar qué es la integración vertical, ya que es un concepto que yo cuando estaba en el instituto y estudiaba el mundo de la empresa veía que se repetía mucho y me costó entender, a pesar de ser un término muy sencillo. Así que en este vídeo voy a comentar algunos ejemplos de integración vertical, los tipos que hay, es decir, hacia adelante o hacia atrás, y las ventajas e inconvenientes que puede tener hacer una integración vertical hacia adelante o hacer una integración vertical hacia atrás. La integración vertical es un concepto que se produce cuando una empresa entra a producir o a realizar actividades que
están en el proceso productivo por delante o por detrás de ella, es decir, que pasa a ser su proveedor o pasa a ser su propio cliente. Os voy a comentar un ejemplo precisamente explicando cómo surgió este concepto. Os pongo en contexto. A finales del siglo XX, lo que era la gran industria y el sector metalúrgico vio que tenía mucha producción porque había muchísima demanda, pero los costes que tenían por comprar materias primas, pues todos los metales que necesitaban, eran altos. ¿Qué hicieron? Como veían que tenían liquidez suficiente y que estaban ganando mucho dinero, vieron que les era más rentable comprar o hacer sus propias minas que comprar a un tercero. Y lo mismo pasó con aquellas fábricas y aquellas industrias que fabricaban productos pues, de acero y de materias de este estilo. Pasaron a ser propietarios de sus propias minas, reduciendo así muchísimo los costes. Y después de ser propietarios de sus propias minas, también pasaron a ser propietarios de las líneas de ferrocarriles que transportaban todos los materiales de la mina a la fábrica. Es decir, hicieron una integración vertical hacia atrás, pasando a ser sus propios proveedores. Y creo que con esto se entiende bastante bien la diferencia entre hacia atrás y hacia adelante. Es decir, una integración vertical hacia atrás es cuando empiezas a hacer una actividad que estaba haciendo previamente un proveedor tuyo, pues si estás comprando pollos, por ejemplo, empezar a producir tú esos pollos, pues comprando una granja o construyéndola. Muchas veces se puede hacer una integración vertical hacia atrás muy extensa, es decir, puedes comprar esa granja y luego a la vez hacer una fábrica de piensos tú mismo y a la vez pues crear una fábrica de maquinaria para obtener esos piensos y a la vez una industria que produzca las materias primas que necesita esa maquinaria. Es decir, la integración vertical puede ser muy extensa, pero generalmente no es tan amplia y no es tan exagerada como este ejemplo que acabo de poner. Un ejemplo de integración vertical hacia adelante en el sector tecnológico puede ser la de Apple o la de muchas otras. Fabrica su propio ordenador, después fabrica su propio sistema operativo, dentro de su sistema operativo también fabrica sus propias aplicaciones, dentro de sus propias aplicaciones pues crea sus propios emojis, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una integración vertical hacia adelante muy grande. En el caso de Apple, precisamente, es una compañía que es una integración vertical hacia adelante completa, es decir, posee todos los productos y todos los servicios de su marca prácticamente. Y como comprenderéis, porque es obvio, no lo hace porque sea estúpida, sino porque tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, pues lo más obvia es que reduce costes, es decir, por una serie de términos como pueden ser economías de escala, un concepto que tengo explicado en este canal, pues reduce costes al manejar unos volúmenes tan grandes. Además también pues te aporta una seguridad extra, es decir, como es tu propia compañía, tienes la seguridad de los envíos, de la producción, de que no te va a fallar como puede hacer un tercero. Después también se simplifica el proceso productivo, porque tú puedes utilizar, por ejemplo, software que sea compatible con las dos compañías y que estén haciendo sinergias, entonces ahí disminuyes costes también. Y por otra parte también puedes aumentar el poder de negociación, es decir, tú cuando vas a negociar con otro proveedor o lo que sea, tienes mucho más poder de negociación si tu compañía realiza 4 tareas del proceso productivo que si tú únicamente eres el que comercializa ese producto. Y bueno, también una serie de características menores y más específicas, como que puede ser que, por ejemplo, al tener más control, como digo, y más poder, puedes fijar unas barreras de entrada a sectores determinados mucho más grandes. En principio, lo lógico es que al hacer una integración vertical seas más eficiente y por lo tanto tengas más margen, pero no tiene por qué darse así siempre. De hecho, hay una serie de características que son inconvenientes realmente, aunque como ventajas tenga pues que reducir los costes de transacción y todo esto que he comentado anteriormente. Como principal desventaja para mí es el riesgo, es decir, si un sector va mal de pronto por cualquier cosa, porque cambia los hábitos de los consumidores y tú tienes todo un proceso productivo de eso, te puede estropear todo el negocio. Quiero decir, por ejemplo, tú tienes un negocio que hace pizzas y tienes pues todo el proceso productivo, una empresa que hace quesos, una empresa que hace masas, una empresa de envíos para hacer los envíos de pizza, la comercializas y todo, y de pronto cambian los hábitos en la sociedad y ya deja de gustarle la pizza y se van por comida mucho más sana. ¿Qué pasa? Que ahí si tienes integrada toda la cadena, hacia adelante o hacia atrás, me es igual, vas a tener unos problemas mucho mayores que si tú únicamente lo que haces es repartir pizza, por ejemplo. Además también se hace bastante menos flexible, es decir, se hace muy rígida, y si hay un cambio en el mercado es mucho más fácil adaptarte por temas de especialización y cosas que, bueno, no me voy a parar a explicar, es mucho más sencillo adaptarte a un cambio de mercado si tú eres una empresa pequeña que si tú eres una multinacional que tiene todo el proceso y de pronto cambiar ante un cambio que, como he dicho, puede ser de los hábitos de consumo. Vuelvo a poner el ejemplo, si tú estás comercializando pizzas y de pronto cambia hacia que la gente quiere comer ensaladas
y tú eres una pequeña tienda que compra todo y hace las pizzas, es mucho más sencillo dejar de comprar pizzas y empezar a comprar pues lechuga, etcétera, para hacer las ensaladas, que si tienes una fábrica de quesos, etcétera, etcétera, y de pronto te quieres poner a hacer ensaladas, ¿qué haces con toda esa fábrica? Entonces, como veis, es mucho más complejo si tienes todo el proceso. Y luego, para mí, como he comentado, el tema de la especialización es algo muy importante, porque, por ejemplo, en cuanto a innovación, ¿qué es más fácil? ¿Que innove una empresa que se dedica exclusivamente a repartir pizzas? ¿O que innove una empresa que tiene todo el proceso? Tendrá más recursos el que tiene todo el proceso, pero si tú únicamente estás centrado 100% en repartir pizzas, es mucho más probable que se te ocurra pues una nueva manera de hacerlo, una manera más original, una manera que llame más atención a los clientes. Y entonces, desde ese punto de la innovación, a mí me parece mejor tener una empresa especializada. Además, también tienes que tener en cuenta que una empresa gigante que tiene todo el proceso productivo tiene una estructura organizativa mucho más compleja y difícil de gestionar. Espero que hayas entendido el concepto con claridad. Básicamente, los inconvenientes que tiene integrar verticalmente es que tienes mucha más complejidad, y los positivos es que reduces costes pues por unas características que son obvias. Si haces más cosas, tienes mayor poder y tienes menos costes. Si quieres conocer más vídeos sobre este tema o quieres que hable de algún otro concepto, me lo puedes dejar en los comentarios y suscribirte para seguir viendo los nuevos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Bueno, ahora vamos a ver otro video que está como más enfocado en explicar como tal la integración vertical y los tipos de integración hacia atrás y hacia adelante, para que tengan una idea como más global de todo como tal de la integración vertical. Cuando hablamos de integración vertical, nos referimos a un tipo de estrategia de crecimiento empresarial que consiste en la adquisición por parte de una empresa de acciones en negocios relacionadas con su ciclo de explotación, tomando el control parcial o total de sus proveedores o de sus distribuidores. Para comprender mejor este concepto, utilicemos el caso de Apple, una empresa que cuenta con una integración vertical casi completa. La clave para su correcta comprensión es hacer las siguientes preguntas. ¿Quién es el principal proveedor de software y hardware de Apple? Así es, el mismo Apple. ¿Quién fabrica los dispositivos para Apple? Así es, Apple. ¿Cómo distribuye Apple los iPhones, los iPods, los iWatch, los MacBook Pro, etcétera? Claro, con Apple. Como habrás podido imaginar, la respuesta a todas fue Apple. A lo largo de los años, Apple ha conseguido integrar y tener un control exhaustivo en su cadena de valor. Esto lo ha hecho con el objetivo de asegurar calidad en todos los procesos y fortalecer su identificación como marca. Ahora bien, ¿por qué realizar una estrategia de integración vertical? ¿Cuáles son realmente los objetivos? El más importante de todos es reducir los costos de adquisición de las materias primas. Si la empresa interesada adquiere a esa que le suministra los insumos, logrará que el margen que la empresa que le suministraba no exista. Por lo tanto, va a lograr obtener las materias primas a un costo más económico. A eso se le llama economía de escala. Otra es asegurar que no se corte el suministro, que es una variable muy positiva dentro de la integración vertical. Si se controla la producción, se logra la continuidad del suministro, así como de la calidad. Un proveedor externo no siempre puede garantizarlo. El tercer objetivo está relacionado con lo anterior, la reducción de la dependencia de terceros para poder manejar y gestionar tu organización con eficiencia y organización. De esta manera, cuando todos los pasos que se hacen dentro del mismo grupo tú los puedes controlar, es mucho más fácil mejorar la capacidad y la productividad y la planificación de toda la cadena. A través de la integración vertical, la capacidad de negociación en un marco empresarial es mucho mayor,
te permite reducir los costos cuando negocias con otras empresas, con empresas terceras. Otro objetivo de la integración vertical es la obtención de información. Esta es infinitamente mayor cuando se poseen empresas en todo el ciclo productivo. Y cuando siempre decimos la información es oro del siglo XXI, cuanta más información, más conocimiento del mercado y por tanto mayores oportunidades de mejora tienes, pues la información será muy valiosa. Finalmente, el último objetivo que se persigue con la integración vertical es la generación de fuertes barreras de entrada para los nuevos competidores del sector. Porque tú creas artificialmente burbujas de precios de extracción que impiden la rentabilidad a corto plazo para las nuevas empresas. Y ahora que conocemos los beneficios, es importante preguntarte, ¿qué tipos de integración vertical existen? Lo cierto es que existen distintas clasificaciones, pero lo normal es distinguir dos tipos de integración según la dirección de su implementación. De esta manera, una integración vertical puede hacerse hacia arriba o hacia atrás cuando la empresa se convierte en su propia administradora o suministradora de materias primas, o hacia abajo o hacia adelante cuando pasa a controlar las cadenas de transporte, de distribución y de venta. Es decir, si nuestra actividad principal del negocio es la venta de fruta, podríamos ir hacia atrás empezando a cultivar nosotros nuestra propia fruta. O podemos ir hacia adelante si nosotros distribuimos y comercializamos la fruta. La integración vertical hacia atrás. Una integración vertical hacia atrás se produce cuando la empresa adquiere o se asocia con otra empresa para abarcar la producción del bien o del servicio que vende. Es decir, tiene lugar cuando la empresa quiere llegar a tener control sobre los proveedores o alcanzar el dominio total sobre ellos. De esta manera se consigue una continuidad en el suministro y no hay una dependencia absoluta de empresas externas. El principal beneficio de esta estrategia es asegurar que los procesos de producción se efectúan de manera más eficiente, con mayor calidad y reduciendo los tiempos y los costos. Veamos esto con un ejemplo. Imagínate que tenemos una tienda de comercio electrónico en la que vendemos calcetines. Si tenemos éxito, conseguiremos crecer y aumentar los beneficios. Podremos plantearnos, quizá, la posibilidad de diseñar y producir nuestra propia colección de calcetines. Para ello, necesitamos tener la fábrica con la que podremos diseñar y producir esa nueva línea. Frente a esto, existen dos vías de actuación: adquirir una fábrica de producción o calcetines o asociarnos con alguna que ya existe en una joint venture. Al final de esto, conseguiremos controlar dos fases del proceso productivo: el diseño y producción de los calcetines y posteriormente la comercialización de los mismos. Veamos la integración vertical hacia adelante. La integración hacia adelante se da cuando una empresa busca adquirir en propiedad o en fusiones con otra empresa que maneja las fases del proceso productivo más cercanas al cliente. Generalmente, esta estrategia las utilizan las empresas para poder aprovechar la logística y el beneficio de la distribución. Acciones como disponer de centros logísticos y canales de distribución propios son algunos ejemplos de este tipo de integraciones. Las integraciones verticales hacia adelante tienen sentido cuando los distribuidores resultan demasiado costosos, no cumplen con los plazos o tienen un poder de decisión demasiado importante como para afectar negativamente a nuestra empresa. Sumando a esto, el contacto directo con el cliente ofrece información vital para la mejora de la toma de decisiones, para el diseño de productos, para conocer mejor al público objetivo y para la creación de nuevos bienes. De esta manera, un ejemplo de integración vertical hacia adelante sería un estudio de cine que decide poner una cadena de teatros o cines donde proyectará sus propias películas, sus propias obras. Esto le permitirá conocer mejor a sus públicos objetivos y dar un mejor servicio postventa, puesto que puede ofrecer también un soporte y atención al cliente a esos clientes. En conclusión, podemos afirmar que la estrategia de integración vertical permite a las empresas volverse más competitivas en el mercado, tanto nacional como internacional. Pero cualquiera que sea la estrategia que se escoja, deberá responder a los objetivos y al plan de acción de la propia empresa. Si los objetivos no están alineados con la estrategia de integración, es muy probable que se generen más inconvenientes y problemas que las ventajas y los resultados que se esperan.
Entonces, ahora vamos a hablar del caso Starbucks. Starbucks fue fundada en 1971 en Seattle y se consolidó durante las décadas de los 80 y 90 como el principal referente del café premium en Estados Unidos. Su concepto de tercer lugar, un espacio entre el hogar y el trabajo, donde las personas pueden relajarse, estudiar o socializar, se convirtió en una parte central de su propuesta de valor. Tras dominar el mercado de los Estados Unidos, la empresa apostó por una estrategia de crecimiento internacional agresiva. A principios de los 2000, Starbucks identifica a China como un mercado prioritario, con una población de más de 1.300 millones de personas, una clase media en crecimiento, un proceso de urbanización acelerando. El país ofrecía un potencial extraordinario. Sin embargo, este entusiasmo venía acompañado de una barrera evidente. China era un país con una arraigada tradición de consumo de té, no de café. Además, la cultura del coffee to go era prácticamente inexistente y los hábitos de consumo eran muy distintos a los occidentales. Ahora vamos a hablar de los problemas que encuentran en Starbucks. La siguiente hoja. Entonces, Starbucks encuentra dos problemas principales. El primero es cultural, porque Starbucks tiene que introducir y posicionar un producto no tradicional como el café en una sociedad con una fuerte arraigo al té, sin provocar rechazo o indiferencia. El segundo es económico y perpetual, porque los precios de Starbucks eran elevados en comparación con el poder de adquisitivo en China. La marca corría el riesgo de ser vista como elitista o fuera del alcance del consumidor común. Bueno, como parte de la solución que hizo Starbucks, en este caso empresarial, para solucionar valga la redundancia, el problema que tenía, básicamente primero estableció líneas claras desde el reporte de las tiendas internacionales hasta la sede, acá hablando en la parte de Colombia, adaptando justamente el menú con sabores locales, justamente dándole como una mejor imagen desde el punto de vista de cómo percibían la marca los colombianos, cómo percibían Starbucks en ese momento. Tiendas modernas y acogedoras, basó desde el hecho de cómo le vendíamos la idea de un problema tan grande, de cómo le vendemos café a los productores de nuestro café. Entonces, claro, desde la parte creativa y visual, redujo, redujo la simplificación de tiendas que ellos tienen. Cuando hablo de simplificación, hablo de las tiendas de ellos son muy minimalistas. Y si nos vamos a las tiendas que tienen en Colombia, son tiendas agradables, las que a las personas les gusta estar, sentarse, conversar. Y básicamente, si las han visto, tienen muchos animales de Colombia, mariposas, así mismo con los vasos y las colaboraciones que hacen también con personas del medio. Y alianzas con personas, con empresas de chinas locales que básicamente lo que ayudaban era hacer ese lapso de lo que es envase, lo que son los productos que se usan y todos estos materiales que se usan antes de ya el consumidor final tener el café en la mano, pues a darles una mejor adquisición de precios. Así que así fue como Starbucks pudo solucionar el problema que tenía. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.